Buenas tardes y gracias por venir, por ser pioneros en este evento como público, como lectores. Este es un evento que se llama Jam de Escritura, un evento que empieza en Argentina, en Buenos Aires, y que, bueno, unos cuantos locos hemos convertido en muchas más cosas aquí en este país. Somos de Barcelona, pero podríamos ser de cualquier parte, tampoco somos gente de apegos muy grandes. Y nos encanta estar aquí en Bilbao, abriendo un poquito esta lata, esta página, este libro, ¿no? Quisiera presentaros a Dimen Sound. Ellos son José Santos y David. Ellos son la banda sonora de un libro que vamos a escribir hoy, entre todos. Si queréis, se os da la oportunidad de venir aquí y simplemente escribir lo que se os pase por la cabeza, por el corazón, o por el estómago, o por donde sea, por el codo también. Todo está permitido. No estamos aquí para crear literatura. Dejemos la literatura para los literatos. Aquí estamos para escribir, simplemente escribir. Y disfrutar haciéndolo. Si no disfrutáis, pues no pasa nada. Lo leéis también, que también está bien. Así que, bueno, yo voy a conducir un poquito esto que es una jam, es una invitación. Quien quiera escribir realmente, lo único que tiene que hacer es acercarse a la primera fila y en cuanto haya un momento, pues la invitaremos a pasar y a sentarse aquí. Toda escritura es bienvenida, porque todos ustedes son bienvenidos, todos. Estamos seguros que lo que hay dentro de cada uno de ustedes, de vosotros y vosotras, vale la pena compartirlo y sentirlo. Y la escritura es lo bastante lenta para que no nos tengamos que apresurar y tengamos que demostrar nada. Simplemente disfrutar con la melodía que nos proponen ellos y nada más. Para empezar, bueno, es una invitación abierta, obviamente, no estáis obligados, así que iremos recordando un poquito esto. Quisiera empezar solicitando, bueno, 3 cosas, 3 palabras, como quien pide unas semillas para sembrarlas en un campo, ¿vale? Entonces tenemos una compañera que tiene un micro, ¿verdad? ¿Sí? Me gustaría que alguien que quisiera darme una palabra, por ejemplo, alguien del público, de nuestros compañeros lectores, que levante la mano. Mira, ahí. Una palabra. Miedo. Miedo, muy bien. Otra palabra por ahí. ¿Cómo era tu nombre? Que antes, José Antonio, antes hemos hablado un rato. Miedo, sí, bueno, la palabra. Y luego la señora, perfecto. La señorita. Libertad.
Miedo, libertad, mira, no son contradictorias, ¿no? Y esperanza, preciosas. Pues os dedico lo próximo que vamos a escribir.
¿Qué dice? Es un nombre, Esperanza. Precioso, nombre, qué maravilla. Fíjese, qué buen equilibrio, ¿no? El que habrá repartido por la vida. Bueno, ahora hago la primera invitación oficial. He querido abrir esta ensalada de palabras un poquito yo, que tengo, pues, bueno, que estoy a cargo, ¿no? Pero quiero hacer la primera invitación oficial a quien quiera escribir. ¿Alguien siente un poco las ganas o el atrevimiento o todavía no? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Caballero? Es más que bienvenido a venir. Por favor, venga usted. Un aplauso, por favor. Primer valiente. Miren, esto es una, bueno, como nos gusta hacerlo a nosotros, es una invitación a compartir palabras. Por tanto, el público y nosotros no hay ninguna diferencia. Yo le invito a subir aquí y escribir lo que sienta, no tiene obligación de extenderse ni de quedarse corto. Aquí estará cómodo, ¿le parece bien? ¿Cómo se llama? Jesús. Entonces, podríamos ya. ¿Se oye ya la voz? Sí. ¿O le falta? Sí, ¿ahora? Bueno, pues vale. Bueno, entonces lo que pretendía yo es explicarles que esta dedicación, que es, no sé, una poesía, tampoco se puede decir que sea una poesía, pero es algo que ha influido en mi vida, diariamente influye. Influyó y influye ahora más, mucho más. La muerte de una hija me lleva, aunque mi esposa me dice, no menciones tanto la muerte de nuestra hija. Tenía 49 años y la verdad es que el cielo se abrió, se tuvo que abrir para ella. Entonces la dedicatoria podríamos decir que se trata de amar a Dios. ¿Qué acarecerá en el otro extremo cuando todo para mí haya caído en lo eterno? No lo sé. Creo, con fe certera, que un amor me espera. Sé que entonces tendré que hacer, pobre y sin pesar, el balance de mí. Mas no creéis que desespero. Creo, y de qué manera, que un amor me espera. Sé que entonces tendré que hacer. Estoy repitiendo. Son ya los nervios. Quizá es ya demasiado larga y tendré que parar. El itus no me deja dominarme. Bueno, retomemos un poco, aunque sea pidiendo perdón. Bueno, en otro momento, la verdad es que lo más delicado de todo el tema es cuando verdaderamente lo que se pretende es pensar que al Padre nos dirigimos en esa brisa que pasa y que Él nos recibe, dándonos luz y esperanza. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que agradecemos mucho a Jesús, ¿no? Jesús. Esto es para nosotros ser persona, ¿no? Ser artista, compartir el corazón, compartir sin pudor y confiando en los demás también. Como cuando tenemos una buena conversación con un amigo, podríamos tener tan buenas conversaciones con cada una de ustedes y cada uno, si nos permitiéramos confiar un poquito de entrada, de partida, ¿no? Yo les voy a confiar algo. Les voy a confiar algo que para mí es muy valioso, que es este teclado, ¿vale? Este teclado es inalámbrico, puede recorrer bastante distancia por aquí y funcionar. Sí, sí funciona. Y se lo quiero compartir. Yo lo tomo como si fuera, ¿cómo le puedo decir? Una metáfora. Es como un barquito, ¿vale? Un barquito donde ustedes pueden poner una palabra si quieren. Vamos a poner un barco y lo vamos a cargar de cosas. Entonces lo voy a pasar por aquí y voy a dejar que ustedes, tranquilamente, seducidos por la música, escriban una palabra o dos, o una frase, o se entretengan un poco más. Y cuando se cansen o no quieran seguir, le pasan el teclado al de al lado, o a la otra persona, alguien que quiera. ¿Les parece bien? Entonces ustedes son el mar ahora, ¿eh? Y vamos a pasar el teclado y ustedes escriban una palabra o una letra, si quieren, no importa, ¿eh? Todo está permitido. Para acompañar este viaje del teclado por la audiencia, David Fractals va a interpretar un solo que se llama Sense fi, sin fin.
Gracias. Pues vamos al teclado. Bueno, este barco ahora viene cargado. Viene cargado de cosas muy explícitas que hemos visto todos y otras intenciones que no han sido verbalizadas, pero que están aquí, están aquí. Y este ahora ya no es un teclado electrónico, ahora ya es un barco cargado de intenciones y pensamientos. Y soy consciente que no ha pasado a la otra orilla, pero es que quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Entonces, voy a hacer otra propuesta ahora, que es... Estaría muy bien para el siguiente tema que van a interpretar Dimen Sound que subiera aquí dos personas para tener una conversación. ¿Todavía no hay nadie que quiera subir? Dos personas. A ver, levanten la mano quien tiene el gusanillo. Estáis todos muy bien en vuestra zona de confort, ¿eh? Dos personas al fondo. Venga, para aquí, por favor. Un aplauso, por favor. Mientras se acercan lo explico brevemente, ¿vale? Se trata de que converséis literariamente, o sea, uno escribe una frase o un texto, lo que sea, y le deja al otro escribir. Hay dos teclados, ¿vale? Un solo cursor, dos teclados, ¿vale? Es como bailar, ¿sí? Chicos, ¿presentáis vosotros el tema? Venga, va. Venga. Venga, sí. Bueno, pues la canción que vamos a tocar ahora trata del amor, cuando llega, cuando se va. ¿Qué sería de la vida sin el amor, verdad? Y cómo molesta a veces, ¿eh? Así que vamos allá. El amor puede empezar con una sintonía de radio o con una melodía de flauta. Mejor.
Yo tengo la piel de gallina, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? De eso se trata, esto es lo que nos hace felices. Además han acabado justo con la música, ¿eh? No sé si ¿os conocíais o algo? Sí, hemos quedado antes. Bueno, os dejo. Sí. Bueno, la verdad es que qué pasada, ¿no? Esto de ir aquí improvisando. Precisamente de esto os vamos a hablar ahora, en nuestro siguiente tema, que se titula Sal de la selva. Sal de la selva, que así a priori es una palabra un poco abstracta, pero para nosotros significa salir de la zona de confort, ¿no? Y esto es un llamamiento y una invitación directa que también nos hacemos los músicos a que nos ayudéis a completar este tema con vuestras palabras, con vuestra inspiración, con vuestro corazón, saliendo con nosotros de la selva. Vamos a empezar en una selva muy bonita, que la vais a escuchar. Igual se oyen algunos monitos por aquí. Y vamos a ir saliendo poco a poco. Ya veréis que cuando se sale de la zona de confort al principio asusta, pero luego se está muy bien. Entonces, una vez más, sin ningún compromiso, os invitamos a esta vez a hacer un pequeño extra, un pequeño ejercicio, que es subir hasta aquí, escribir, aunque sea una palabra, está todo bien, una palabra y os bajáis, pero tenéis la libertad de hacerlo si queréis, ¿vale? De salir de la zona de confort.
El aplauso también para los valientes que salieron. Muchas gracias por acompañarnos. Me parece que lo empezáis a comprender un poquito, ¿no? ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? La verdad es que esto es muy sencillo, ¿eh? No, como decíamos, no es un concurso literario, no se dan premios. Lo que se da es la palabra, y la palabra se comparte. Me voy a permitir escribir un poquito, ¿vale? Porque luego mis compañeros van a hacer un solo y vamos a descansar la vista un poco de tanta letra. Para eso me gustaría pedir dos frases al público, una de este lado y otra de este lado, ¿sí? Y vamos a ver si podemos empezar un texto con una frase y acabarlo con la otra. ¿De acuerdo? Para unir un poco estas orillas que están aquí, como dos continentes. Entonces, pedimos dos manos levantadas por aquí,
que quieran dar una frase, aquí la señora. ¿Eh? Una frase, más palabras. La amistad, ¿qué? A ver. Vale, a ver, espera, la voy a anotar, ¿eh? No, la repito. A ver, el agua era chocolate. Chocolate. Y los mosquitos como el pomo de la puerta. Como el pomo de la puerta. De la puerta de la cocina. ¿Y cómo va a acabar esta historia? A ver, ¿con qué frase? Y todo bajo el cielo de Bilbao. Y todo bajo el cielo de Bilbao. ¡Ole!
Pues ahora parece ser, ¿no? Que se apagan todas las luces, ¿no? O algo así. Todo bajo el techo del Vidi Barrieta, que es precioso, por cierto. Estamos súper encantados de estar aquí. Es un sueño, gracias a Marcos, Marc y Vidi Barrieta, gracias a Bilbao, gracias a vosotros, vosotros. Y nada, os vamos a tocar un tema así, bastante que nos gusta mucho. Vale, a ver, esperamos lo mismo os ocurra a ustedes. ¿Tú dirías algo más? Está todo Es dicho. que ricasco, ¿no? También. Y ahí vamos, ¿no? Había que decir algo más, ¿no? Esto. Espera. No lo digas. No puedo. Algún tío. Estaba con ellos, ¿sabes? Bueno, esta canción la vamos a dedicar a todas las flores de la sala. Se titula The Flor and Flow. Y esta es un poquito más animada, ¿vale? Estamos ya hemos salido de la selva, ya estamos bien a gusto. Así que al menos la cabeza la podemos mover un poquito, ¿eh?
Muchas gracias. Casi saltamos, ¿eh? Gracias a Dimensound, a José Santos y a David Fractals. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Estamos llegando un poco al final, a la recta final. Queremos agradecer también a Marc, que está ahí arriba con los vídeos. Un pequeño aplauso para él. Y a Edu, de Control, también muchas gracias. Queremos agradecer mucho a esta biblioteca, a esta librería, bueno, a Begoña también, de Cultura, y a Bilbao, por esta oportunidad, porque la verdad es que es un poco un atrevimiento, una apuesta sobre algo desconocido, una jam de escritura. ¿A que no han estado nunca en una? Nunca, ¿verdad? ¿Volverían? Ah, mira qué bien. Mañana. Muy bien. Además estoy muy contento porque es mi cumpleaños, ¿qué os parece? Entonces, nada me hace más feliz que pasar el día de cumpleaños escribiendo. Eso para mí, Escritura en Vivo, que es la asociación que presido, tiene un único objetivo, ¿no? Que es hacer escribir a la gente. Hacer escribir. Escribir como algo muy amplio, que conecte a las personas con su palabra, con su propia historia. No necesariamente como digo, con el mundo de la literatura, que es muy respetable y está ahí, por supuesto, pero que me parece que hay otras escrituras y que cada persona tiene la suya y sus palabras. Pues ahora estamos llegando a la recta final y nos gusta proponer una pequeña dinámica que de nuevo es totalmente libre, ¿no? Esta la llamamos bioescritura, es un nombre muy cool y básicamente quiere decir que vamos a tener aquí el teclado como siempre disponible y todos los que estáis aquí tenéis la última oportunidad para salir a escribir, ¿vale? ¿Cómo va la cosa? Aquí puede venir alguien a escribir lo que quiera y tanto rato como quiera hasta el fin del mundo, bueno, del concierto, ¿vale? Hasta que venga alguien y le toque el hombro, amablemente, por favor, no en plan, ¡ahí va la hostia, toma! No, tranquilamente aquello, gentilmente. Entonces, la persona que está escribiendo tiene que soltar el teclado, así esté ya embarcada en un verso dodecasílabo, no importa, tiene que soltar el teclado y ceder el sitio, ¿vale? Y de esta manera se pretende, ¿no?, que haya una especie de cadena de palabras donde la escritura que vaya apareciendo aquí ya realmente no sea de nadie, ¿no?, sea de todos. Así que os animo a todos, a daros el paseíto y a venir aquí a escribir. Y bueno, empezaré yo y espero que alguien venga y me toque el hombro, que tengáis la decencia y la humildad y, bueno, en fin, la bondad de venir y tocarme el hombro, ¿vale? Si no, me pasaré aquí un buen rato. Así que vamos allá.
Todavía se puede, ¿eh? Un poquito más, ya estamos a punto de acabar, ¿eh? No nos importan las faltas de ortografía. La cosa es continuar, ¿eh? Seguir adelante, no nos importan. Aquí no, en la escuela, en el colegio, eso sí, pero aquí no. Aquí nos importa que se suelten y escriban y ya está. Lo demás nosotros ya ponemos nosotros el corrector ortográfico en la cabeza, con la cabeza.
Muchas gracias. Estaba muy nervioso porque no sabía cómo iba a ser recibida esta propuesta y de verdad que estoy muy contento. Suelo decirme a mí mismo que cuando te leen, nos leen, ¿no? No solo a mí, a vosotros también. Más de un lector ya es un gran éxito, porque a un escritor normalmente solo le escribe un lector a la vez, ¿no? Así que cuando ya hay tantos ojos aquí, nos multiplicamos todos. Quiero agradecer muchísimo una vez más, por favor, a todo el Ayuntamiento de Bilbao por esta bienvenida y a todos vosotros por haber participado y haber dejado vuestro corazón aquí. Y nos despedimos con una pieza más de Dimen Sound, que, bueno, un aplauso muy fuerte para ellos, por favor. Y gracias, Marc y Edu. Hola. Sí, hola. Queríamos agradecer a Marcos también, que nadie al final no le dicen nada. Que es su cumpleaños. Por favor. Aparte es su cumpleaños, venga, va. Lo has dicho tú, ha sido él, ¿eh? Ha empezado él. Súper, muy bien, Bilbao. Ahí va la hostia, me cago en Deo. Muy bien, ahora os vamos a tocar el último tema, ya os dejamos con vuestra historia. Habla de... es la canción que titula nuestro primer disco que hemos sacado. No llevamos encima copias, pero estamos en todas las redes sociales, en internet, en rollo... ¿Cómo? ¿Lo dices tú mejor? Spotify. Exacto. iTunes. Sí. YouTube. También. Instagram. ¿Se dice así? Instagram. Pero, sí. ¿Pero por qué lo pronuncias tan bien? Aquí no lo decís rollo YouTube, Spotify, ¿no? Pero en todas las movidas tenemos un montón de tarjetas y ganas de hablar con quien quiera hablar con nosotros ahora y diga, hostia, ¿cómo haces esta historia con este palo? Pues estamos aquí con vosotros y eso, ¿vale? Y la guitarra igual no tiene tanto misterio, ¿no? Pero también podéis hablar conmigo si queréis. Y muchas gracias a Marc, Marcos, Edu, técnico de sonido, Mohamed, que nos ha puesto todo también el sonido, la mandanga. Edu, por ahí arriba también. Edu, sí, lo he dicho, tío. Pero bueno, 2 veces Edu, ¿vale? Edu por 2. Te la has ganado 2 veces. A Marcos ya 2 veces también, porque no quede desequilibrado. Venga, ¿no? Venga, va, sí, que encima la última es larga, ¿sabes? Venga, va, digo així.
Venga, a ver si nos regaláis unas palmas, ¿no? De despedida. Así, tal cual. Que se acaba, ¿eh? Es verdad. ¡Vamos!
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias, Bilbao. Buenas noches. Dimensound, escritura en vivo. Gracias.